¿Sabes qué son las lenguas romances? Este término viene del latín romanice, que significa a la forma romana. La palabra romana viene de Roma. Cuando Europa estaba controlada por los romanos, las personas cultas hablaban latín y la común y corriente hablaba un lenguaje vulgar, que era una mezcla del latín de los romanos y del lenguaje autóctono de cada país. De la mezcla de estas dos lenguas nacen las lenguas romances, como lo es el castellano, el catalán, el francés, etc. Es innegable el origen latino del vos, ya que se encuentra presente en estas lenguas romances. Pero para comprender esta situación es necesario remontarnos al siglo IV. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me gustaría que habláramos acerca del vos, porque se habla de vos en diferentes partes del mundo. Vos es el pronombre empleado a partir del siglo IV después de Cristo. Este tenía una connotación de respeto, señorío y nobleza cuando el hablante se dirigía al emperador romano. Sin embargo, este imperio se dividió para el año 427, quedando de esta manera dos emperadores romanos. Así que ellos, al referirse a sí mismos, se llamaban como nosotros dos. Se cree que para acortar la frase se llamaban como nos, y es que aquí es donde nace la deformación del nos y nace el error gramatical vos. Una de las causas por las que se encuentran diversas opiniones acerca del origen de por qué se habla de vos se debe a que el pronombre vos en su origen nació o fue tomado como un error gramatical arcaico o como una expresión equivocada para hablar. Es decir, que las personas en lugar de decir nos decían vos. Entonces, España empleaba el pronombre vos, ya que aún no existía el pronombre vosotros. Fue sino hasta mediados del siglo XVI cuando surgen las palabras otros, para luego convertirse en los pronombres que conocemos hoy como nosotros y vosotros. En el siglo XVI nace el pronombre usted, y los romanos se adaptaron al nuevo término y lo sustituyeron por el pronombre vos. Lo tomaron como su nuevo término de referencia de respeto y señorío de parte del hablante hacia el interlocutor. Esta nueva dinámica hizo que el pronombre vos fuera decayendo poco a poco, a tal punto que pasó de su condición hidalga, de nobleza, de señorío, a una condición plebeya y vulgar. Esto sucedió en el siglo XVI, XVII y principios del siglo XVIII. Pero a pesar de estos cambios, España conservó el uso del vos cuando llegó en función de conquistador al continente americano. Pero la pregunta es, ¿por qué se habla de vos en diferentes partes de América? La razón por la que el voceo llegó a América, a pesar de que el tratamiento del tú fue la regla después del siglo XVI, se basa en dos hipótesis. Como resultado de la conquista. Cuenta la historia que los españoles querían sentirse como nobles y aristócratas en las nuevas tierras, por lo que adoptaron su uso con la misma connotación que ya se conocía mientras conquistaban América. Como resultado de la baja o casi nula comunicación con la metrópoli. Esta hipótesis afirma que las regiones que tenían una mayor comunicación con la metrópoli y por tanto vínculos más estrechos, recibían los cambios que ahí se gestionaban con mucha mayor rapidez. Este fue el caso de Perú y de México, ya que eran sedes de cortes virreinales y centros culturales que enlazaban al Nuevo Mundo y al Viejo Mundo, y de la República Dominicana, donde se construyó la afamada Universidad de Santo Domingo, regiones todas ellas que, junto a Cuba y Puerto Rico, rehabilitaban el tú y rechazaban el vos por la influencia de los españoles. De ahí que actualmente esos países, salvo pequeñas excepciones, sean fundamentalmente tuteantes. Por el contrario, las zonas que no tuvieron la influencia político-cultural anterior y su vida era más rústica, como América Central, Colombia y Venezuela, Sierra Ecuatoriana, Chile y Río de la Plata, prefirieron el vos. En América el voceo es pronominal, ya que corresponde a la segunda persona del singular, en reemplazo del tú. Y en el trato informal adopta diferentes usos, como por ejemplo, como sujeto, vos tenés habilidades. Como vocativo, deja de hablar tanto, Rodrigo. Como término de preposición, todo mejoró desde que vos llegaste. Como término de comparación, me pasó lo mismo que a vos. Si te gustó este contenido, déjamelo saber en comentarios.